Estamos hablando, hermanos, de la apostasía final. Yo quiero que ustedes sepan esta mañana, hermano y hermana. Queda poco tiempo, hermanos, y Cristo viene. El mundo está pasando por un tiempo de prueba, una tensión terrible, hermanos, inmoralidad. Miramos este país, hermano, cómo ha decaído esta nación espiritualmente, moralmente. Y cuando la iglesia pierde su influencia en el mundo, hermanos, cuando la iglesia pierde su influencia en la sociedad, ¿qué otra cosa se puede esperar? Cuando no hay quien contienda por la fe, ¿qué se puede esperar? Cuando las iglesias doblan las manos y mejor siguen la corriente del mundo, ¿qué se puede esperar, hermano? Pues esto no es nada nuevo, hermanos. Esto no es nada nuevo. Esto el Señor lo miró hace muchos años atrás y esto el Señor nos los hizo ver. Que antes del arrebatamiento, antes de su segunda venida, iba a haber una grande apostasía. La semana pasada le hablé un poco de la primera apostasía mayor. Cuando Constantino miró que perseguir la iglesia no era la solución. La manera de conquistarla era uniéndose a la iglesia, parando la persecución y seducir a la iglesia. Y es cuando se mezcla, bajo Constantino, el Estado, el paganismo y la iglesia primitiva. Porque muchos, por no ser perseguidos, se cansaron de la persecución, se cansaron de todas esas cosas, y muchos cristianos doblaron los brazos. Entonces entró el engaño a la iglesia, la apostasía a la iglesia, donde la iglesia del Señor se apostató. Entonces la iglesia católica romana no es la iglesia del Señor apostatada, hermanos. La iglesia católica romana es la ramera que habla Apocalipsis, capítulo 17. La ramera procedente de Roma. ¿Por qué le llama la ramera procedente de Roma? Vestida de púrpura. Misterio Babilonia. Apocalipsis 17. ¿Por qué le llama Misterio Babilonia a esta organización? El Señor Jesucristo. Porque no es una Babilonia literal, es una Babilonia misteriosa, mística. Por eso le llama Misterio Babilonia. La iglesia primitiva, la verdadera iglesia de Cristo que Él estableció, Cristo siendo el fundamento, la piedra del ángulo, el fundamento de la iglesia, con 12 apóstoles. Formó su iglesia el Señor Jesucristo en la tierra. Esta iglesia es la que por 300 años estuvo bien viva. Los primeros años, no se diga, salvando gente, predicando el evangelio. Pablo en sus viajes misioneros, y llegaron a muchas partes del mundo. Pero llegó un punto donde esta misma iglesia se apostató. Por eso que mucha gente hoy en día y muchos cristianos no entienden que la iglesia católica no es cristiana y no es la primera iglesia que Cristo fundó. Es el paganismo revestido con una cara de evangelio, de cristiana. Por eso ahora las imágenes de Dios les llaman nombres bíblicos, pero son algo místico. ¿Qué tipifica lo que adoraban los romanos y los babilónicos? Es lo que significa Misterio Babilonia, la ramera. Entonces, estamos hablando de la gran apostasía. La iglesia católica no se pudo apostatar porque la iglesia católica nunca ha estado en la verdad, nunca va a estar en la verdad. Su falso profeta, el papa que esté durante la gran tribulación, le llama a la Biblia el falso profeta. Y hay muchos cristianos que confunden el movimiento ecuménico y dicen que va a haber una sola religión mundial. No va a haber una sola religión mundial, hermano, eso es puro cuento. Lo que sí ha crecido mucho es el movimiento ecuménico, que hay diferencia entre el movimiento ecuménico a una religión mundial. No va a haber una religión mundial, hermano. Dije religión. Porque Cristo va a venir un día, hermanos, se va a llevar a su iglesia y va a haber 3 años y medio de paz y 3 años y medio de juicios de Dios
que van a estar cayendo sobre el reino del anticristo. Tienen que entender eso bien, bíblicamente. Los juicios de Apocalipsis no están cayendo sobre toda la tierra, están cayendo sobre Apocalipsis. Léalo ahí, capítulo 3, el 15, el 14, el 16. Y esta iglesia católica romana no es la iglesia apostatada. Pero muchos cristianos, por no ser perseguidos, se cansaron de la persecución, ya no querían ser perseguidos. Entonces Constantino, inspirado por el sol, el dios sol, porque acuérdense quién se le apareció a Constantino. Ahora, esos son mitos que cuentan, ¿verdad? Porque el sol nunca se le va a aparecer a Constantino y hablar con él. El sol. Primeramente, el sol no habla, el sol quema. Entonces, la historia falsa de que Constantino miró un símbolo del sol y en este símbolo vencerás, es como justifica Roma el paganismo y cómo ellos iban a conquistar a mucha gente, pero no a todo el mundo. ¿Qué es el movimiento católico romano? Una institución idólatra que traen la idolatría de Roma, la idolatría de Babilonia, adorando al sol, adorando la Eucaristía, el sol, adorando las imágenes, las diosas de la fertilidad que ellos le dicen a usted, que es María. Y donde quiera que aparece, aparece de diferente forma. Pues, querido hermano, esta historia es falsa para empezar. Primeramente, la Biblia no enseña la reencarnación. Esa es una enseñanza pagana desde los tiempos de Babilonia. La practican mucho los hindús, los del Medio Oriente y muchas mitologías. Y lo practica la Iglesia Católica Romana. La reencarnación. Por eso, María, la de la Biblia, que nosotros honramos y creemos que fue una sierva de Dios, María, la de la Biblia, hizo la voluntad de Dios. Al pie de la letra. María, la de la Biblia, su espíritu y su alma están en la presencia de Dios, en la Nueva Jerusalén, esperando que su cuerpo físico, mortal, sea resucitado, para tener un cuerpo glorificado a ella como usted y yo y Pablo y todos los demás creyentes. María, la de la Biblia, no es superior a Pablo, no es superior a Cristo, no es superior a Juan, no es superior a usted y a mí. ¿Sabía usted eso? Pero Roma la ha elevado a este punto que es una diosa. Le llaman la reina del cielo. Váyase a Apocalipsis, a Jeremías 6 y lea usted quién es la reina del cielo. Era una diosa pagana babilónica. Y los católicos, amigos católicos, no entienden esto y no pueden ver esto, que ellos están adorando a diosas paganas que Roma les ha hecho a ellos creer que son las apariciones de María, la de la Biblia. María, la de la Biblia, era una joven blanca, así como yo, ahorita dando un quemadito. Pero María, la de la Biblia, era una joven blanca y era judía, era hebrea. Nunca dice la Biblia que esta joven hebrea iba a venir a dar mensajes en los últimos días. Habla de Elías, habla de los 2 testigos, habla de la venida de Cristo, pero nunca jamás habla que el Espíritu Santo iba a venir a estar con nosotros, pero nunca jamás dijo Cristo ni la Biblia enseña que María, la de la Biblia, iba a aparecer en México como azteca, en Japón como japonesa, en Europa como negra, en Estados Unidos como anglo, en España como española. Nunca dice la Biblia eso. Entonces estas son doctrinas de demonios de la reencarnación. Mira, hermano, yo tengo un libro que le escribió la Iglesia Católica que habla de las visiones de María. Ya las leí todas las visiones de María. Montserrat, Lourdes, Guadalupe. Si me está escuchando mi esposa, necesito que me hables a la radio, por favor. Si me está escuchando mi esposa ahí en la casa o algo, necesito que me hable a la radio porque necesito que me traiga algo a la iglesia. Ven, de la casa. Y esta doctrina de demonios de la reencarnación, hermanos, es un grave pecado. Doctrina de demonios. María, la de la Biblia, sierva de Dios, usada por Dios. Ella está su espíritu, su alma está en el cielo.
pero ella no puede abogar por usted, ni por mí, ni por nadie. Como no lo puede ser Pablo, ni Pedro, ni Elías, ni David. El único que puede abogar por la humanidad se llama Jesucristo. Él es el único que murió y resucitó. Nadie más ha muerto y resucitado. Solamente Cristo. Por eso solamente hay un solo nombre dado a los hombres en quien tenemos redención. ¿Pero qué es esta apostasía, pues? Porque muchos dicen, es que la Iglesia Católica se apostató. No. La Iglesia Católica nunca se apostató, nunca estuvo en la verdad. La Iglesia Católica Romana o la institución católica romana ha sido idólatra desde que inició. Por eso dice Constantino en la mitología de Dios, que Constantino estaba peleando una batalla, dijo, en este símbolo vencerás. El dios Sol. Que hoy en la Iglesia Católica lo tienen como el Santísimo, lo tienen como la Eucaristía. Abra sus ojos y salga de ese sistema de idolatría. Porque su alma se va a perder. Usted se va a ir al infierno si usted anda adorando a María, al Papa, a las imágenes, a San Judas, Tadeo, a cualquier imagen que usted adore, lo va a llevar al infierno. Porque la Biblia prohíbe que tener otros dioses delante de nosotros, prohíbe tener imágenes, esculturas de cualquier cosa que está en el cielo, en la tierra o debajo del mar. No hay justificación para esto. Debe servir a Cristo, honrarle solamente a Él. Porque de otra manera usted se perderá eternamente. La apostasía de la Iglesia es otra cosa. La apostasía de la Iglesia es cuando la Iglesia verdadera, no la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana está basada en puras mentiras. Que Pedro fue el primer papa. Pedro nunca fue papa. Pedro nunca tuvo trono. Pedro nunca tuvo nido de pescador. Pedro nunca estuvo en Roma. Pedro no tenía un trono. Pura mentira de la Iglesia Católica. La Iglesia del Señor Jesucristo fue fundada sobre la roca que es Cristo. Le llama la Biblia la piedra angular que los arquitectos desecharon. O sea, Jesucristo, la piedra angular de la iglesia, la rechazaron los judíos. La verdadera iglesia del Señor la fundó Jesucristo con 12 apóstoles y de ahí fue creciendo. Y la verdadera iglesia se apostató a sistema romano. Por muchos siglos estuvo esta apostasía, pero siempre permaneció una iglesia verdadera en todas partes del mundo. En la Edad Negra siempre existió un remanente fiel. Pero la iglesia pasó por el tiempo de reforma, por su tiempo de los metodistas, los presbiterianos, de muchos otros que se levantaron a predicar. Y en estos últimos días que vivimos, en este año 2023, la iglesia del Señor Jesucristo se ha apostatado de nuevo. O sea, la apostasía continúa, hermanos. No sea parte de la apostasía, hermano. No se meta en una iglesia apostatada. No ande buscando una iglesia porque está grande, bonita, lujosa, porque tienen cañones de humo, luces de color, ponen todo oscuro ahí cuando cantan a Dios, ponen todas las paredes negras. Apártese de esas iglesias apostatadas, hermano. Esas iglesias están apostatadas, hermano. Y parte de esta apostasía de la iglesia moderna es que se iban a apartar de la verdad. Entonces no puede apostatar una iglesia falsa. No puede apostatar la iglesia católica romana porque nunca fue verdadera. No puede apostatar el hinduismo. Nada de eso puede apostatar. Lo único que puede apostatar es una iglesia verdadera, una iglesia que en un tiempo estuvo en la verdad. Pues precisamente, hermano, esta grande apostasía es la que el Señor nos dijo que iba a pasar en los últimos tiempos. Y la iglesia moderna de hoy día está apostatada como la vamos a estar viendo ahorita, en los minutos que me quedan. Terrible, hermanos.
La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, hermanos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere al arrebatamiento como la segunda venida. Y nuestro recogimiento con Él. Esta frase se refiere estrictamente al arrebatamiento, ¿se fija? Porque mucha gente no distingue entre, cuando habla de la venida de Cristo, mucha gente no distingue entre el rapto entre el rapto y la segunda venida, que es parousia y arpazo. Por eso usted tiene que irse al griego para entender cuando habla de la venida de Cristo si es parousia o si es arpazo, para saber si es rapto o si es la literal y física segunda venida de Cristo. Que no os mováis fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbáis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. No nos debemos conturbar ni por espíritu, hermano, porque detrás de cada doctrina o está el Espíritu Santo o está Satanás. No hay un medio ahí. Detrás de toda doctrina está el Espíritu Santo o está Satanás. No hay otro medio. Ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Nuevas revelaciones? ¿A quién ha escuchado usted que habla siempre de nuevas revelaciones? A estos profetas modernos, estos apóstoles modernos, a los de la palabra de fe, a Copeland, Hagen, Benny Hinn, Maldonado, Cash Luna, George Myers, Creflo Dollar, Benny Hinn, Jesse Duplantis. Toda esta gente, hermano, están apostatados de la verdad. Ni por palabra, ni por carta como nuestra. Como el día que Cristo estuviera cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Notas, voy a leer las notas. Debería traducirse porque aquel día no vendrá, a menos que suceda primero una deserción. Se refiere al arrebatamiento, que en esencia dice que la segunda venida no puede ocurrir hasta que esto acontezca, hasta que acontezcan ciertas cosas. Sígame, por favor. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando Pablo a un futuro. Va a haber la apostasía. Y en medio de la apostasía se va a presentar el anticristo. Pero, ¿qué es lo que detiene que el anticristo no se presente ahorita, hermanos? La iglesia, hermanos. El Espíritu Santo en la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo no se va en la gran tribulación como muchos enseñan. No, hermanos. El Espíritu Santo no se puede ir en el rapto porque ¿quién va a salvar a los judíos? ¿Quién va a salvar a los que se van a salvar durante la gran tribulación? ¿Quién va a sellar a los 144,000 que van a predicar el Evangelio? ¿Quién va a sellar y llamar a los 2 testigos que van a venir a pelear contra el anticristo y los va a matar? Y en 3 años y medio van a levantarse. ¿Quién los va a sellar? ¿Quién va a obrar en ellos? El Espíritu Santo. Lo que pasa que el Espíritu Santo dirige a la iglesia en el arrebatamiento cuando Cristo personalmente viene en las nubes y nos llama al aire. Segunda de Tesalonicenses 4, 13 al 18. En el aire iremos al encuentro con Él. Por eso dice aquí el recogimiento con Él. Pero hay una apostasía que la iglesia va a estar pasando y está pasando poco antes del rapto. Y muchos de ustedes están jugando con Dios. Muchos de ustedes se han enfriado, andan desanimados, están apostatados. Satanás le ha ganado la batalla. Yo le animo en el nombre de Jesucristo que se levante, se sacuda y se venga a la iglesia, vuélvase a la iglesia y déjese de ser engañado por esos espíritus de Satanás que los están conturbando a ustedes. Les están quitando del gozo del Señor. Han entrado en decepción contra Dios. Andan tristes con Dios porque Él no ha obrado lo que usted quiere que Él obre. Pues tenemos que aprender a esperar en Dios y dejar que Él obre de acuerdo a su voluntad y a su tiempo, hermanos. No a nuestro antojo. A veces Dios va a abrir los cielos y a veces los va a cerrar. A veces Dios va a sanar y a veces Dios no va a sanar. ¿Entiende eso? Aquí la cuestión es, ¿le estoy sirviendo yo al Señor fielmente? Si no, hágalo pronto. Puede venir el enemigo
y roba su alma. Le gana la batalla de la fe y lo desanima y lo trae ahí todo cabizbajo y miserable. Levántese en el nombre de Jesucristo. Póngase las pilas, como dicen por ahí algunos, y véngase a servir a Dios. Omnipotente, levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer como Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que su tiempo se manifieste. Y ahí es donde ahora Pablo está hablando del anticristo, de la apostasía del anticristo, y que se va a manifestar en medio de la apostasía. Pero ¿qué es lo que detiene al anticristo que se manifieste en medio de la apostasía, hermano? ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia. Dice aquí el 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste. Nota, se refiere a la iglesia. Se refiere al anticristo que será revelado o hecho conocido después del arrebatamiento de la iglesia, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. Seguirá impidiendo. Las palabras el que confunde a algunas personas en el versículo 6. El pronombre lo que se refiere al anticristo, mientras en el versículo 7 el que se refiere a la iglesia. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplendor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios un poderoso engaño, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, antes consistieron en la injusticia. Querido pueblo de Dios, hermano y hermana, la apostasía de la iglesia es la señal más grande que ya estamos en la recta final, que ya Cristo está por aparecer por la iglesia. Y se va a la iglesia y vienen tiempos terribles a este mundo, hermanos. Tiempos terribles de apostasía. ¿Qué es la forma en que la iglesia se desvió de la verdad? ¿Por qué es que la iglesia se apostató? Estando en la verdad del Evangelio, estando en Jesucristo, estando en sana doctrina, ¿qué causó a la iglesia que se apartara de Dios, que se apostatara de Dios? La introducción, hermanos, de la ciencia de la mente, filosofía positiva, la psicología de la mente positiva, el yo decreto. Yo llamo las cosas que no son como si fuesen poderes psicomáticos, ciencia psicomática, la nueva era. Se metió en la iglesia y es lo que ha causado la apostasía que vemos en la iglesia. Nada de convicción de nada en la gente, de su pecado, de su maldad, de no vivir con el mundo. No hay convicción en la gente de nada, hermanos. Se tatúan, toman, ven películas que blasfeman a Dios, ven películas que promueven la mitología griega en los Avengers y en todas esas, los Ninja Turtles, todos esos programitas, hermano, las películas de Disney, todas estas películas y caricaturas de niños promueven el reino de Satanás. No digo que todas, pero la mayoría. Este niño de los lentes redondos, el Harry Potter, ¿cuánto billones no han hecho con sus películas, con sus vistas, con su serie en la televisión, sus libros, con sus juegos? Totalmente hablando de brujería, pero millones de cristianos las ven y practican estas cosas. Esa es la forma que la iglesia del Señor se ha apostatado de la verdad. Nos lo dijo el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4. Empero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos, hoy, hermano, en este año 23, algunos apostatarán de la fe. ¿De la qué? De la fe. ¿Se fija? Por eso, alguien que nunca estuvo en la fe no puede apostatar. Tienes que ser alguien que estuvo en la verdad, que estuvo en sana doctrina, que andaban en Jesucristo, que servían a Cristo
y ahora se apostataron a filosofías humanistas. Algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. ¿Se fija? Crisis, hermano, en la iglesia. Una apostasía terrible, hermano, que no nos imaginamos. Yo le animo a que escape por su vida, hermano y hermana. Esto de la salvación no es cosa de juego, hermano. Si usted se mete en doctrinas falsas, doctrinas de demonios, y las sigue, usted va a terminar en un terrible infierno. Con tan solo, dice la Biblia, entretener doctrinas falsas, y hacemos partícipes de sus malas obras. Con tan solo entretenerlas. ¿Y por qué la iglesia está permitiendo las danzas de banderas, que son paganas? Le guste o no le guste, las danzas de banderas son paganas. La guerra espiritual con banderas es pagano. Es como en las mitologías viejas y en las doctrinas de religiones del Oriente, echaban los malos espíritus, bandereando, hermano. Eso no es práctica bíblica, hermano, eso es del diablo. Saque eso de su iglesia, hermano. No estén pintando las paredes negras. No estén metiendo luces de colores en su iglesia. Todo esto viene del ocultismo, hermano. Y todo esto lo habló el Espíritu Santo que iba a pasar en los últimos tiempos. No podemos ignorar la realidad, hermanos. La iglesia se ha apostatado a mentira y a engaño. Y tenemos que hacer algo de esto. Tenemos que salir de la apostasía. Así es de que escape por su vida, hermano. Busquen una iglesia llena de Dios. Busquen una iglesia, hermanos, que en realidad le instruyen la palabra de Dios correctamente. Otra vez Pablo a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 3. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, calumniadores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, maldicientes, desenfrenados, crueles, aborrecedores de la verdad y de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, aparentarán tener piedad, mas niegan la eficacia de ella. Qué tremendo, hermanos. Este es el Espíritu Santo hablando a nosotros, hermanos. ¿Qué iba a pasar en los últimos tiempos? La iglesia se iba a apostatar. La iglesia se iba a apartar de la verdad, hermanos. Usted, hermano, yo le animo a que busque una iglesia de sana doctrina, hermano. No le hace que tengan pocos miembros. No le hace que no tengan unas grandes luces ahí, unas paredes negras y todo oscuro para adorar. ¿Por qué necesitan tinieblas para adorar a Dios? ¿Por qué necesitan que la iglesia esté oscura para adorar a Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque quieren ser igual que el mundo, que el ocultismo, hacer todo en tinieblas. Vaya usted a un servicio satánico. Míralo ahí en video, los servicios satánicos, está todo oscuro, hermanos. Todo oscuro, todo de negro. Vaya usted a los conciertos del heavy metal, de los grupos que adoran a Satanás, y el mismo ambiente tienen que en la iglesia. Dios no necesita esas cosas, hermanos. El Espíritu Santo no necesita tinieblas de oscuridad, ni cañones, ni banderas para manifestarse, hermano. Él se manifiesta si le buscamos, si nos quebrantamos ante Dios, nos humillamos ante el altar. Y esa es la apostasía de la iglesia, que ya no hay buscar de Dios. Ya nada de eso se cree ni se practica, hermanos. Estamos en apostasía, hermanos, y es la señal más grande de la venida de Cristo. La señal más grande de la venida de Cristo. Esto es cosa seria, hermano, y estamos en peligro si la iglesia no se arrepiente. Lo habló el Espíritu Santo, hermano. No es el pastor Pando el que está hablando aquí tonterías, hermano. Yo le estoy leyendo de la Biblia lo que el Espíritu Santo quiere que usted sepa, para que usted salga del engaño de la iglesia apostatada, donde usted está metido ahí con la palabra de fe, con nomás confesar positivo, llamar las cosas que no son como si fuesen, visualizarse cosas. No, hermanos, el Evangelio es lo que hace libre. La sana doctrina es lo que le hace a usted libre. Cuando se predica y se lee en contexto. No es un libro de entretenimiento de la Biblia.
No es un libro de pasatiempos, es un libro de vida, de convicción, de verdad. Y debemos creerla y aceptarla tal y como está escrita, hermanos. Y dejarnos de tanta tontería moderna que la iglesia ha aceptado. Hay mucha psicología en la iglesia. Eso es otra parte de la apostasía. La psicología, hermano. Mucha psicología dentro de la iglesia. Donde la iglesia misma no quiere aceptar que hay absolutos morales de error. Porque la psicología es lo que enseña, hermanos. Que no hay absolutos morales ni espirituales. Quiere decir que no hay tal cosa que una moral correcta. Pero Dios estableció las morales correctas. Las morales buenas, Dios las estableció. Es algo terrible, hermano. Otra vez Pablo a Timoteo. Segunda carta, capítulo 4, versículo 1. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya Pablo miraba esta crisis, hermano. Ya Pablo miraba lo que estaba pasando con la iglesia. Pablo ya miraba esta apostasía en la iglesia, que se estaban dejando influenciar por los gnósticos, los filósofos de los tiempos de Pablo, los judaizantes, aquellos que odiaban la cruz, a Cristo. Ya Pablo sabía esto. Más bien ya el Espíritu Santo le dijo a Pablo, escribe esto a Timoteo. Dile que le di, porque cuando escribían la carta a Pablo a Timoteo las leían en todas las iglesias. Lo igual las otras cartas eran para todas las iglesias en los tiempos de Pablo. Y esta carta se le leía a todas las iglesias también. Y dice Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aquí la palabra, hermano, a tiempo y fuera de tiempo, no está hablando de temporadas. Predica en el invierno. Predica en el calor, en el frío, hermano. Hermano, predica en el otoño. Hermano, en la primavera prediquen. No, hermano, no está hablando de eso. Cuando dice que instes a tiempo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, quiere decir que no importa que sea la moda contemporánea, la verdad sigue predicándose, hermano. La verdad se sigue predicando. Se sigue predicando que el adulterio es pecado, que la borrachera es pecado, que se case hombre con hombre y mujer con mujer es un pecado ante Dios. Se tiene que seguir predicando lo mismo. ¿Cómo es posible que la iglesia apostatada nomás quiere ir a iglesias que les predican bonito? Puras promesas, habla muy suavecito. El pastor no ofende a nadie, el pastor es muy amoroso. Cualquier pastor va a ser amoroso mientras que usted le esté soltando el billete. Pero los verdaderos predicadores como Jimmy Swaggart, Danny Swaggart, Gary Lee, Benjamín Paredes, hermano, y los pocos que quedan ya, y el pastor Pando, hermanos, jamás vamos a vender la verdad por dinero. A mí no me importa que la iglesia dure mucho para crecer, hermano. Porque hasta eso la gente se burla. Mira, ahí ni va gente, ahí va muy poquita gente, dicen. ¿Qué anda buscando usted? ¿Gente o anda buscando la verdad? ¿Qué anda buscando usted? ¿Una iglesia que tenga todo bien lujoso o una iglesia que tenga la verdad? Porque son templos llenos de apostasía. Usted tiene que entender, hermano, históricamente, que las iglesias de sana doctrina nunca van a ser grandes. Porque la gente va a buscar una iglesia que describe aquí más adelante. Reprende y exhorta con paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé serio y vigilante en todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Las últimas palabras de Pablo a la iglesia, porque lo iban a matar. Lo iban a matar nada más por predicar la verdad. ¿Cómo le gustaría a usted esto? ¿Ahora entiende usted por qué las iglesias modernas se comprometen? Y tienen miedo de predicar a la gente la verdad porque se les van. Se les van los diezmadores, como dijo Benjamín Paredes, y lo decía seguido Benjamín. Porque yo conviví con Benjamín 2 años y medio, hermano.
Y yo lo acompañaba a predicaciones, cuando iba a predicar aquí, cuando empezaba él. Un gran hombre de Dios, temeroso de Dios. Es uno de los pocos que yo conozco que nunca vendió el evangelio, hermano. Nunca. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé serio y vigilante, soporta las aflicciones. Mira lo que dice Pablo, el 6. Porque yo ya estoy para ser ofrecido. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿De qué se iban a apostatar la iglesia en los últimos días? De la fe. ¿Cuál fe? La fe bíblica, hermano. La fe no fingida. La fe que pone su mirada en Cristo, en el Evangelio, en la sana doctrina. Yo estaba en una coalición de iglesias, hermano, que empezaron bien. Por respeto no voy a decir su nombre, pero yo estaba en una organización de iglesias aquí y me gustaba lo que estábamos haciendo, pero llegó un punto donde yo empecé a mirar y uno de los líderes empezó a decir que a juntarse con católicos, con acá, con aquellos otros, pero no vamos a hablar doctrina. Pues es precisamente parte de la apostasía que Pablo habla. Porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Dice aquí Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo es que quieren juntarse las iglesias y hacer a un lado las doctrinas, hermano? Qué cosa tan más terrible. ¿No ha sabido lo más último de Rick Warren usted, hermano? El de la 40 días con propósito, es una iglesia con propósito, que tiene una iglesia muy grande en California. ¿No ha oído lo más reciente que él está enseñando, hermano? No. Esto es parte de la apostasía que la Biblia dice que vendría en los últimos tiempos. Van a vender la verdad, hermanos. No quieren la verdad. La rechazan. Rick Warren anda ahorita promoviendo un mensaje que todas las religiones van a Dios. Nomás con que usted profese a Cristo, usted ya la tiene hecha. Y dijo Rick Warren, de las palabras de Rick Warren, le estoy diciendo lo que él dijo, hermano. Esto es parte de la grande apostasía, hermano. Ya hablo de la palabra de fe, Copeland, Hagen, Maldonado, Cash Luna, Creford Dollar, Joe Smart, toda esa gente es gente apostatada, hermano. Toda esa gente es gente apostatada. Y usted tiene que apartarse de ellos, no los escuche, hermano. Están mintiendo. Dice Rick Warren, you can be a Buddhist as long as you claim Jesus. Usted puede ser budista nada más con que usted reclame a Cristo. Usted puede ser musulmán nada más con que usted reclame a Cristo. Usted puede ser, y menciono varias religiones ahí, hermano. Mientras que usted crea en Cristo, no importa qué más crea. Usted ya es salvo y usted está dentro del cuerpo de Cristo. Hermano, ¿en qué cabeza de piedra cabe tal tontería, hermano? Y más triste lo que lo creen. Más triste aquellos que lo creen. Yo sé que no les gusta que les hable la verdad, hermanos. Aguanten, quédense ahí en vivo, quédense, aguanten, hermano, ¿por qué se salen? ¿No le gusta la verdad? ¿Qué quiere que le hable de puro amor y puro abrazos y besos, hermano? ¿Eso lo va a llevar al cielo? No, querido hermano, hermana, si usted está practicando el pecado y viene la muerte y lo sorprende este pecado, usted se va a ir al infierno. Necesita arrepentirse. Yo sé lo que no les gusta como yo hablo aquí, hermano, pero ni modo, ¿qué quieren que les diga? Lo que ustedes quieren escuchar o lo que Dios me dice que les hable. Porque vendrán tiempo que no sufrirán van a odiar la sana doctrina, van a odiar la palabra de Dios, van a odiar la verdad y y se van a amontonar. No dice que son pocos. Amontonar ahí significa, hermano, la mayoría de las iglesias van a tener predicadores que les predican lo que ellos quieren escuchar. Si no te corremos, agarramos al comité del púlpito y tú sales volando y tu cheque ya no lo vas a agarrar más. Ay, no. No, que voy a hacer como 1,500, 2,000 que me dan por mes aquí, 3,000. No, hay uno le dan más. Yo he escuchado de pastores, hermano, que les pagan $100,000 por año. El salario. Por eso están tan cómodos y no le mueven a nada ahí. Amén. Dios nos ayude, hermanos. Estamos en tiempos peligrosos. Salga de la apostasía.
Salga de iglesias falsas. No se ponga usted triste porque va a una iglesia que hace una gente, hermano. Olvídese. Cristo mismo dijo, muchos los llamados, pocos los escogidos. Pablo dijo, no va a ser que yo alcanzando muchos vaya a ser eliminado. Cristo dijo, es ancha la puerta que lleva a la perdición y angosta la que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la van a encontrar. O sea, no son palabras del pastor Pando, son palabras de Cristo. Ancha es la puerta que lleva a la perdición eterna, a la condenación eterna, ancha, y angosta la que lleva a la vida eterna. Y pocos, dijo Cristo, la van a encontrar. No espere usted que una iglesia de sana doctrina, hermano, que tenga miles de miembros. Se llenan porque comprometen el evangelio, se llenan porque le hablan bonito a la gente, les ablandan el corazón para sacarles el dinero. Un cristiano, hermanos, que sirve a Dios fielmente, va a apoyar la obra de Dios, donde quiera que ande, donde quiera que vaya. Va a apoyar ministerios que están haciendo el trabajo de Dios. Pero lamento que la mayoría de Dios apoya ministerios falsos porque les dicen, mándame 1000 y Dios te va a mandar a ti 10,000. Mándame un 100 y yo te mando $1 ungido para que Dios te bendiga. Vendiendo $1 por $100. Todo en el nombre del Señor. Todo usando la Biblia fuera de contexto. Esta apostasía, hermanos, está en la iglesia. Búsquese una iglesia sana. Búsquese una iglesia que le hable en la verdad, hermano. Que le ayude a prepararse para la venida de Cristo. En Templo Berea, hermanos, nunca vamos a tener lucerío aquí para entretener a la gente. No vamos a tener danzadoras aquí. Aquí no va a haber nadie mandereando ni echando fuera demonios con bandera. Primeramente, en Templo Berea no les gusta venir los demonios a la iglesia. Yo no sé cómo hay iglesias que ahí se mantienen los demonios. Yo conozco de pastores, todo lo que hablan es de demonios, de diablos y demonios. Y le enseñan a su iglesia que todos demonios y todos son diablos. No negamos que existe el diablo, no negamos que existen los demonios. Pero estudia la vida de Cristo, de Pablo, de Juan y los apóstoles, y se va a dar cuenta. No había muchos demonios alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque los demonios y Satanás no les gusta estar donde hay palabra de verdad, donde hay sana doctrina, donde hay orden, donde se predica la verdad sin tergiversarla, donde no se predica entretenimiento. A Satanás no le importa estar ahí, hermanos, él odia la verdad. Los demonios odian la verdad, odian el evangelio, odian la sana doctrina. Por eso aquí en Templo Berea, hermanos, aquí no andan entrando gente demoniada ahí manifestándose primeramente porque no quieren estar aquí. No quieren venir aquí. Y si acaso vinieran, en el nombre de Jesucristo los reprendemos y los echamos fuera. Bajo la autoridad de la palabra de Dios. Escape por su vida, hermano, hermana. No vaya a ser que venga la muerte y lo encuentre usted viviendo una vida mundana. No vaya a ser que venga el Señor, hermano, y lo encuentre usted siguiendo una doctrina de demonios. Porque eso no se lo va a perdonar el Señor. No, Señor. Dice la Biblia en Deuteronomio que el Señor permitía falsos profetas y falsos maestros para probar a su pueblo a ver si le amaban de verdad. Y si eso lo hacía el Señor en el Antiguo Testamento, lo hace también bajo el Nuevo Pacto. Dios permite falsos maestros, falsas doctrinas, falsos profetas, falsos apóstoles, para probar a su pueblo, a su iglesia, para ver si de veras amamos a Dios. Y la única manera, hermanos, de andar en verdad, lea la Biblia. Vaya a una iglesia que le prediquen sana doctrina, no mentira, para que usted pueda redimir su alma y podamos estar preparados si la trompeta suena hoy. O si en un accidente, un infarto, ahí se nos para el corazón. Que podamos tener la bendición de que nuestro nombre esté en el libro de la vida y no ha sido borrado.
Porque nuestro nombre en el libro de la vida puede ser borrado. Ahí está en Apocalipsis, a una de las iglesias que Cristo le dijo, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Pero hermanos, no deje que este mundo le gane, que el sistema le gane. No se deje guiar por el sentimentalismo y el emocionalismo de esta iglesia apostatada, porque su vida está en grande peligro. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y estemos listos para si Cristo viene hoy. Estamos en gran apostasía, hermanos, y tenemos que aprender cómo vencerla, cómo pelear contra la apostasía. Y lo opuesto a la apostasía es la verdad. Es el antídoto mejor, la verdad. Dios le bendiga, hermanos. Soy el pastor Josepando, Templo Berea. Si no tiene iglesia, anda buscando iglesia. Aquí somos una iglesia sencilla, simple, pero andamos en sana doctrina. Quisiera que un día Dios nos mandara un grupo musical. No tenemos. Pero aquí cantamos Victoria y yo hasta que Dios nos dé un grupo, hermano. Dios le bendiga, hermano. Les amo en el amor de Cristo. Les amo bastante para hablarles la verdad. Les amo bastante para alertarle, hermano, de que no se vaya a perder eternamente por un descuido. Porque siguió falsa doctrina, porque se sentía bien o porque le dijeron que le hicieron promesas falsas o que le hablan muy bonito. La verdad de la palabra de Dios debe ser lo único que nos interesa y debemos tener la convicción de aceptarlo solamente en contexto, leerla en contexto, escucharla en contexto. Y si un pastor o predicador no está predicando la palabra en contexto, cuestiónalo o sálgase de esa iglesia. Porque lo que yo he visto en mi experiencia como creyente, hermano, cuando se apostata el pastor, se apostata la mayoría de la iglesia, de la Grey. Cuando el pastor se tuerce, la mayoría de la gente se quedan con él. Lo he visto una y otra vez. Y que Dios tenga misericordia